Pasiones coincidentes. Bertrán Esteban, calle Mondadori, número 87, segundo tercera. Mataró. Un hombre entrañable, afable y de gran nobleza en su experimentada y avanzada edad. Viudo desde haría unos 5 años, pensionista y algo eremita después de haber cumplido años de servicio en su devota profesión bajo su oficio, en la sucursal bancaria de su localidad, e inmerso ahora más que nunca tras el repentino fallecimiento de su esposa Clarice, y el paradero desconocido de uno de sus hijos en las inmediaciones del continente asiático, y el de un tercero y un cuarto, siendo estos varón y mujer, con los cuales mantenía relaciones periódicas y contacto por teléfono semana sí, semana no, en sus múltiples lecturas, altamente aficionado al cine de autor y algún que otro documental de interés, y melómano de nacimiento, se proponía cenar a solas en su domicilio como cada noche, una noche como cualquier otra, la misma noche de un 11 de abril de primavera, tranquila, monótona y gozosa, cumpliendo póstumamente sus rituales, como el de un largo paseo por la larga extensión del paseo marítimo, que no le quedaba demasiado lejos de su domicilio. La tertulia con algún conocido o con alguno de sus vecinos o amistades más cercanas, o de vez en cuando, y a pesar de lo dicho, sobre su voluntario aislamiento como hombre reservado, bajar al café donde se reúnen multitud de sus tocayos a jugar alguna partida del mus, al guiñote, al remigio, butifarra o dominó, mientras estos conversaran o mantuvieran la tertulia con las conversaciones más venidas al caso, o surgidas y repentinas promovidas por uno u otro contertulio, improvisado mientras estos jugaran sus partidas. Volviendo a lo que iba, como cada noche Jacinto, a eso de las 9:30 de la noche, encendía la radio que tiene situada en uno de los estantes del saloncillo comedor, que lo resguarda y conforta. Busca el día preciso, pues es la noche de un jueves de octubre del 2013. Lo encuentra escuchando ya la ya esperada sintonía de uno de sus programas predilectos, que se emiten en frecuencia modulada semanalmente los lunes, miércoles y jueves, siempre a la misma hora en aquella emisora del país, dedicada exclusivamente y debidamente especializada por la difusión y gama cromática y musical, de piezas de clásica y contemporánea, de música instrumental y experimental, sobre los avances tecnológicos sobre la música y sobre el jazz, el soul, el blues, derivados de flamenco y rock sinfónico, entre otras, donde cada uno de los participantes, colaboradores y locutores, es entendido y especializado en una u otra materia. Bertrán se disponía a despejar el sector de la mesa reservado, como cada noche, y dispuesto a utilizar de inmediato, una vez tuviera la cena lista para su debida degustación. Mientras disponía los últimos preparativos sobre la mesa, la voz agradable y melosa, altamente concordante y sensual de la tan esperada y escondida pasión que sentía por la voz y el tacto auditivo de la locutora de cada lunes, miércoles y jueves, le hacía compañía desde tiempos inmemoriales, incluso cuando estaba junto a su querida Clarice, fallecida un 2 de agosto de 1998, por causas precozmente naturales, los cuales causaron gran impacto en la sensibilidad de aquel hombre, el cual sentía gran pasión por las cosas simples y hermosas de la vida, y especialmente hacia el amor por su mujer. Como cada noche Jacinto se sentó a cenar escuchando a su admirada locutora y a las piezas de clásica que ésta le ponía, como si éstas fueran dirigidas a él mismo. Calle Calisto y Melibea, número 12, Esplugues del Llobregat, segunda planta, edificio Miralles. Los pasillos del Classic Radio están desiertos. Los últimos ya en salir de los estudios se dirigen a la calle, acabado ya su turno de la tarde. Aquella noche, por fin Carla y Yanis podrían cumplir sus más fervientes voluntades conjuradas e inducidas por el deseo y atracción que se tenían mutuamente desde haría ya cosa de unos meses. Aquella sería su primera noche a solas en el estudio, y aunque algunos de ustedes pudieran intuir hacia dónde me dirijo y preguntarse a quién corresponden los correspondidos nombres de estos personajes, les indicaré que Yanis, de unos 39 años, soltero empedernido y técnico de sonido en Classic Radio, entre otras, se viera altamente atraído por la que había sido, desde hacía ya unos 2 años, por la locutora del programa que se emitía cada lunes, miércoles y jueves a las 9 o 9:30 de la noche, semanalmente y en directo, por la atractiva y natural colaboradora y presentadora del programa y clarinetista Carla Freixas, que ésta a su vez
y después de haber guardado una cierta compostura y discreción al respecto de aquel mutuo sentimiento, después de pasados unos 6 meses de miradas, contactos, feelings, roce y convivencia puramente profesional, ésta le correspondió al fin, accediendo a cenar con él la primera noche que éste se lo pidiera, acabando ambos en el domicilio de éste, desatando todo aquello que les había llevado hasta ahí. Solo una curiosidad impedía del todo que aquel desenlace de pasiones fuera simplemente hermoso y debido para ambos, puesto que aquella primera noche impresión portada por las pasiones, ya debidamente desvestidos y entrelazados en aquel arrebato intenso de sus cuerpos, Carla, en un gesto de petición hacia el surgido amante, se incorporó levemente sobre la postura en la que se encontraba en la cama mediana de aquella estancia levemente amueblada y dormitorio de Yanis, en aquel apartamento de la calle, que por prudencia o por detalle no revelaré la dirección, de Barcelona, dejando la alianza que portaba debidamente en su índice en aquella mesita de noche, en la que las luces intermitentes de un despertador pronunciaran sus intervalos numéricos y verdosos por toda la habitación, y donde una lamparita de noche desprendía una tenue iluminación propagándose por aquella ambientación bañada en ocres y grises, escalados en una tonalidad azul. Lo que no pudiera intuir Bertrand aquella noche, mientras éste cenaba y disfrutaba de la música de Brahms, Schubert, Chopin, Debussy, Mozart, Liszt, Schumann, Korsakov, Tchaikovsky, Rachmaninoff, entre otros muchísimos compositores más o menos clásicos o dentro del orden o clasificación contemporánea, y como en otras tantas noches, fuera el otro lado de esa misma radiofrecuencia y dirección, y directamente retransmitido en paralelo acontecimiento que se estaría dándose lugar entre dos amantes, mientras éste se deleitaba escuchando en esos mismos instantes, con el profundo y sentido andante con ánima de la sinfonía número 8 de Ludwig van Beethoven, la cual fuera sonando mientras los dos amantes ya citados, en su apogeo de pasiones despertadas, redimidas, acopladas, en aquel supuesto estudio donde se amasen, en su prófuga e intensa realidad del sentimiento y acción continua, en aquel compartimento reducido e insonorizado, repleto de cables y micrófonos en posición de silencio, desde donde se retransmitía cada lunes, cada miércoles y jueves el programa de música clásica, fervens para la música que tantas pasiones y recuerdos despertaban en Bertrand Esteban, aquel hombre experimentado, nostálgico y soñador, mientras la profundidad emocional producida por los deleites de la música y demás elementos o componentes añadieran en otro lugar la suma de aquella arrebatada pasión de un aventurado amor, y la pizca de tensión sexual desatada y actitud indebida frente a una posible pillada infraganti por alguno de sus compañeros, o lo que podría ser peor, de alguno de los de arriba, lo cual esto nos llevaría a contemplar una gran paradoja de insubordinación inalterable e indeseada para todos, puesto que qué mal hacían estos amándose y conjugándose en pasiones, habiéndose descubierto el uno para el otro, seguramente alguno meramente colateral o trascendente, pero este fuera un daño que en su medida principal nos pudiera parecer fatídico y banal en el suceder de nuestra historia. En un principio remoto lo sintiera por el marido, con el que me cruzara un par de veces en el estudio, sin ninguna palabra entre nosotros, aquella última vez que lo viera, observando discutirles desde el interior de la cabina insonorizada, detrás de la pantalla donde sus bocas y sus gestos eran gesticuladas y eran mudas, en aquella expresión silenciosa de rencores encendidos y de odios resurgidos, de hasta aquí hemos llegado, y con una única bofetada sorda en la mejilla del tipo, acto seguido de sentirle escuchar en sus labios mudos, mala puta, o algo parecido, que dicho impacto me dolió hasta a mí. Yo en un principio no hubiera salido de la cabina al ver que Clara se defendiera también, pero el tipo entonces se fijó en mí, y ahí empezó a reclamarme con su índice izquierdo, de una manera igualmente muda o sorda para mí, que permanecía aún expectante y contenido detrás de aquel grosor de la mampara. En aquellas últimas palabras mudas le escuché decir que si era ese el miserable con el que se había estado saciando desde... Y entonces preguntándole y estirándose de los cabellos, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Eres una...
Y entonces fue cuando decidí actuar y salir de mi expectante tránsito contemplativo, al ver que el ambiente se caldeaba por instantes, mientras yo no hacía absolutamente nada, del cual nada más salir de la cabina, ponerme a tiro sin saberlo, me brindara tal gancho en la mejilla que del golpe seco me tumbara recostándome en la mesa de interlocución a la altura de uno de los micrófonos. Y no niego que el tipo no tuviera excusa ni pretexto, y que tuviera un buen gancho de derecha, el cual me dejara aturdido y tumbado, con un cierto sabor a blot en los labios y en las paredes del paladar, en mi mejilla izquierda, y disculpen la expresión, pero es que suena de lo más resuelto al caso. El tipo resignado, creo que hasta aliviado o conforme después de haberme propinado tal guantazo, refunfuñó y blasfemó un poco. Se dio la vuelta en una última mirada a lo que fuera hasta el entonces su mujer, o con la que había estado conviviendo los últimos 15 años de su existencia, y se marchó, sí, se marchó. Se marchara, aun con el rabo entre las piernas, y satisfecho o desahogado. Luego, al poco tiempo, me enteré de que estuviera perdido en la vastedad dada de un universo cosmopolita o rural escénico. Ya una vez divorciado, nuestra aventura pasional continuó progresando y estableciéndose en algo más que un paréntesis de realidades avenidas, aventuradas o desventuradas, y que su matrimonio, según ella, ya estuviera en vías de extinción conceptualmente hablando, antes incluso de haberme conocido, por la cual cosa, crean o no, se alivia uno. Lo único de fuera aquella mirada penetrante e inquisitiva, esa última mirada que me lanzó antes de irse y que no olvidaré el resto de mi vida, evocada revelándome todo conocimiento de causa y desprecio hacia mí. Era editor o escritor, según me dijo Clara, no sé, pero según tenía entendido, una aventura no podía pasar de ser más que una aventura. Tal vez fuera por falta de experiencia o ignorancia al caso, pero algo me decía que aquella magia no podría perdurar demasiado al vernos cada día en el estudio. A la mañana siguiente de aquella misma noche de los hechos, una ambulancia paraba en el número 87 de la calle Stendhal. De la portería sacaban al cuerpo sin vida de Bertrand Esteban. Por lo visto hubiera fallecido habiendo seguido el mismo ritual de cada noche, con sus novelas, sus películas, su música, sus cenas y sus recuerdos. Se fueran sucediendo en otras tantas a lo largo de aquel presente inmediato y de aquel futuro inmediato a sucederse ante el duelo noble de Ladislao, el que hubiera venido a ser su compañero fiel durante años, habiéndolo adoptado junto a Céline, un can mestizo y adorable, afectuoso, de estatura o proporciones de faldero. ¿Dónde y cuándo, sin ningún repentino estruendo por el que vislumbrara la muerte, el corazón se le parara a Bernard Esteban en un súbito temblor inapreciable de aquel último latido, en el cual hubiera formulado su última sonrisa en vida, seguramente en mitad de la noche a su descanso, y de un alegro afectuoso y trágico, de Robert Schumann?